8 de septiembre de 2023. Buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a una nueva emisión del Comercio TV. Adriana, ¿cómo estás? María Mercedes, amigos en casa, muy buenos días. Qué gusto acompañarlos en el noticiero. Hoy Robert está un poquito delicado de salud, no nos va a poder acompañar, pero estamos prestas para brindarles la mejor información de la jornada. Sin lugar a dudas, Robert nos hace mucha falta. Sin embargo, aquí estamos listos, como siempre, con lo más destacado. ¿Viste el fútbol ayer? Sí. ¿Qué tal? Qué pena. Felicitar a la tri. Sí, por supuesto que sí. Es el inicio, ¿no? Un resbalón no es caída, así que las mejores vibras y a la hinchada no perder la fe, como ecuatorianos estar siempre unidos. Así es, a seguir apoyando, aunque este gol nos bajó un poquito los ánimos, pero vamos todavía en estas eliminatorias. Revisamos a continuación lo más destacado. El presidente de la República, Guillermo Lasso, calificó como inaplicable la consulta popular de Yasuní. Así es, ambientalistas rechazaron las declaraciones que según el ministro de Gobierno fueron dadas como una reflexión. Un video filtrado se reveló en redes sociales con declaraciones del presidente de la República, Guillermo Lasso, sobre la consulta popular del Yasuní. Tampoco es posible cerrar un pozo petrolero de la noche a la mañana. No es posible. Y nos estamos yendo por el camino de... Es inaplicable la consulta. El ministro Henry Cucalón señaló que las palabras del jefe de Estado fueron reflexiones sobre la consulta popular durante una reunión con líderes y representantes de las comunidades guauranis y quichuas. Colectivos ambientalistas rechazaron sus declaraciones. Son más de 5,5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que decidimos que ese petróleo se quede en el subsuelo. Y esta decisión y este mandato del pueblo ecuatoriano no puede ser desacatado. Mientras que el constitucionalista y analista electoral Esteban Ron explica lo que la norma dispone en estos casos. El artículo 106 de la Constitución y el 198 del Código de Democracia dicen que esto es de inmediato cumplimiento. Es decir, el presidente de la República... Número uno, ya debió haber sido notificado por parte del Consejo Nacional Electoral. Los resultados son de público conocimiento. Entonces, ¿qué le corresponde a él? Inmediatamente realizar la política pública para empezar con estos sistemas de sacar del Yasuní el tema del material extractivista y también empezar con el proceso, en este caso, de terminación de los contratos con cada una de las empresas, sean estas públicas, nacionales o internacionales. Entonces, ¿cuál es el plazo que tiene el jefe de Estado? 1 año término. Estamos hablando de 1 año 5 meses aproximadamente, ya dentro de los plazos calendario. El pasado 24 de agosto, el gobierno, a través de un comunicado, señaló que respetará la voluntad popular de la consulta popular del Yasuní. Informó Valeria Navarro. Y la Corte Constitucional convocó para el 18 de septiembre al presidente de la República, Guillermo Lasso, y así también al titular de la CONAIE, Leonidas Issa. Esto para una audiencia sobre las consultas ambientales. El 1 de agosto se suspendieron temporalmente las consultas ambientales en varios proyectos, incluidos mineros, en todo el país, por un pedido de la CONAIE. La solicitud fue que se declare la inconstitucionalidad del decreto 754 emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el mes de mayo. Si bien la suspensión fue temporal, ahora la Corte Constitucional deberá analizar el decreto a profundidad y tomar una decisión, por lo que ha convocado para el lunes 18 de septiembre al primer mandatario Guillermo Lasso y al líder de la CONAIE, Leonidas Issa, a una audiencia que se desarrollará de manera telemática. Las consultas ambientales son un paso previo que realiza el Ministerio de Ambiente en las comunidades antes de que se otorguen licencias para la ejecución de proyectos mineros, productivos y de obra pública que impliquen una extracción de recursos o un impacto ambiental. Al momento, en todo el país se han frenado 176 proyectos con inversiones de más de 2.000 millones de dólares. Informó Valeria Navarro. Expertos en gestión de riesgos y constitucionalistas analizan el nuevo decreto Ley Económico Urgente emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Institucionalizar la gestión de riesgos es la principal propuesta del nuevo decreto ley, pero expertos hacen ciertas observaciones. Ahí se habla, en el decreto ley se habla de implementar sistemas de alerta temprana,
pero no todos los municipios están en capacidad de hacer eso. El decreto ley propone la creación de declaratorias de estado de alertas que se emitirán para conocer las condiciones y evolución de amenazas, pero también establece la declaratoria de desastres, que será cuando la emergencia acontecida supere la capacidad de las entidades activadas. ¿Cómo se declara un desastre? ¿No es cierto? Para un municipio pequeñito, la caída de un puente puede ser un desastre. La iniciativa nace de cara al fenómeno del Niño y no como un cuerpo legal global de gestión. Entonces, pero ¿qué tal si en medio de ese proceso en los próximos meses tenemos una activación volcánica? Por otro lado, en materia constitucional se analiza la categoría de urgencia. Ya existe la Secretaría de Gestión de Riesgos, ya existe el COE nacional, que se activa además articulando su trabajo con los COEs cantonales, que ya hemos visto que funciona. Entonces eso no tiene carácter económico urgente. ¿Qué hubiese tenido carácter económico urgente? Tener la previsión de crear, por ejemplo, ciertos rubros o ciertos tributos que le permitan al Estado generar ingresos para atender exclusivamente los daños que se pueden derivar de esta problemática del fenómeno del Niño. Y eso en el proyecto de ley usted no encuentra. La Corte Constitucional analizará el decreto. La respuesta puede ser positiva, negativa o incluso segmentada. Yo le digo, habrá que ver qué de todo lo que está en este decreto ley se puede rescatar. La Corte no está obligada ni a rechazar todo el decreto ley, pero tampoco está obligada a aprobárselo tal cual está. Si la Corte podría estimar que hay ciertas partes del proyecto de ley, por ejemplo, las reformas a la ley de contratación pública que se están haciendo. ¿Para qué? Para precisamente agilitar procesos de compras públicas para atender la emergencia. Informó Valeria Navarro. Y el nuevo decreto ley económico urgente sobre finanzas públicas genera reacciones debido a que la propuesta normativa de Guillermo Lasso, el presidente de la República, plantea cambios en la seguridad social y en las asignaciones para salud y educación. Que se eliminen los intereses de la deuda que tiene el Estado con el IES por el aporte del 40% que debe hacer a las pensiones de jubilados es una de las propuestas que se establece en el nuevo decreto ley de finanzas públicas enviado por el presidente Guillermo Lasso. La tasa de interés que le permite al IES cobrar no cobra solo al Estado, cobra a todo moroso. ¿Y por qué tiene que ser el Estado el que no quiera pagar? Primero, que el Estado le debe al Seguro Social más de 23.000 millones de dólares. Economistas señalan que los intereses que debe pagar el Estado al IES no son menores. Entonces sería alrededor de unos 8.000 millones de dólares que estaría dejando de percibir el Seguro Social. Una cantidad muy importante para los afiliados, para los jubilados, que estamos nosotros como grupo de economistas pidiendo a la Corte rechace totalmente. Otro de los temas que ha generado reacciones tiene que ver con las asignaciones para salud y educación. Lo que se establece en la propuesta normativa es cambiar la fórmula de cálculo. La Unión Nacional de Educadores se pronuncia. Actualmente el cálculo se lo hace sea del presupuesto inicial o del presupuesto ejecutado, el que mayor cantidad se establezca. Sin embargo, la reforma que propone Guillermo Lasso es que se lo realice el cálculo únicamente del presupuesto devengado. El Ministerio de Educación en la actualidad apenas ha ejecutado el 38%. Es decir que la disminución del presupuesto para educación 2024 será realmente de una forma considerable. A esto se suman otros temas. El texto normativo deberá someterse a una evaluación de la Corte Constitucional para su aprobación o no, informó Valeria Navarro. Ahora les contamos que la Fiscalía General del Estado junto a la Policía Nacional realizaron allanamientos en Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo en el marco de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio. Como resultado, se ejecutaron 4 boletas de detención en el Centro de Rehabilitación Social del Inca en Quito y de Latacunga. Además, 2 personas fueron detenidas en el sur de la ciudad capital. Recordemos que este 9 de septiembre se cumplirá un mes del asesinato del ex candidato presidencial Villavicencio.
El informe de evaluación sobre lo ocurrido el pasado 9 de agosto, cuando Fernando Villavicencio fue asesinado, ya está listo. El ministro del Interior, Juan Zapata, habló al respecto. El informe ya está listo, eso ya lo hemos venido diciendo, la Dirección General de Inteligencia, que al final es una evaluación de la orden de servicio, de lo que se ejecutó ese día. No es un informe investigativo, el informe investigativo, por lo que hemos hablado hoy, que el COESCOP demora hasta más de 60 días del poder hacerlo, eso continúa a asuntos internos. Sin embargo, lo que yo les he dicho, en las próximas horas yo tendré que hacer la consulta a quien es la titular de la investigación, que es la Fiscalía General, por la posibilidad de este informe hacerlo público, porque no queremos entorpecer las investigaciones. La policía es sumamente transparente. Hoy estamos lanzando un plan de transparencia, por lo tanto aquí no tenemos que esconder absolutamente nada. Sin embargo, también este informe aclara muchas dudas de gente que a veces generan, digamos, conclusiones o conceptos que la pericia y lo que determina el informe quizás puede aclarar. Ahora les contamos que debido a la ola de ataques e intentos de secuestro a ejecutivos del país existe un aumento en la demanda de servicios de protección personal. Quito, Guayaquil y Manta son las ciudades que más han solicitado la seguridad para el sector empresarial. En los últimos meses, el país ha sido testigo de secuestros, extorsiones, atentados con explosivos y más. Varios de estos hechos delictivos han sido direccionados a empresarios o personas de su círculo cercano, haciendo crecer la necesidad de estar protegido, ya que en el momento menos pensado, un ataque armado puede ser dirigido en su contra. Desde la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad, ANESI, se indica que en los últimos 2 meses ha habido un incremento significativo de pedidos de resguardo para ejecutivos, siendo Quito, Guayaquil y Manta las ciudades que requieren más servicios de protección personal. Se ha visto un incremento en la demanda con respecto a la protección a ejecutivos. Y esto tiene 2 aristas. La una, que es la protección física a sus instalaciones con guardias de seguridad, y la otra, que es la protección a la familia, la protección al ejecutivo, al empresario. En esto coincide el Comité Empresarial Ecuatoriano, quien se pregunta si la inversión realizada en seguridad será suficiente para enfrentar la ola de violencia que vive el país, ya que se estima que cerca de un 20% del presupuesto general de las empresas actualmente está siendo destinado a esta materia. Hoy en día vemos mucho más guardias de seguridad. Sin embargo, muchas veces la preocupación es hasta dónde un guardia, hasta dónde una cámara, hasta dónde una gestión va a poder realmente repercutir frente al nivel de violencia que estamos viviendo. A nivel nacional existen al menos 800 compañías de seguridad legalmente constituidas de acuerdo a ANESI. En este sentido, se nos comenta que un protector o guardaespaldas puede llegar a cobrar mensualmente de entre $2.500 a $3.000. Todo dependerá de las necesidades de la persona o empresa que solicite el servicio. Es totalmente distinto al perfil de un guardia de seguridad. Es una persona muy capacitada, es una persona que tiene una alta capacidad como para poder detectar y sobre todo prevenir un acto ilícito, un secuestro, por ejemplo. En este contexto y ante el incremento de la demanda de servicios de protección personal, la ANESI hace un llamado a contratar los servicios de empresas legalmente constituidas, ya que las mismas trabajan de manera articulada con la Policía Nacional y cuentan con los permisos del Ministerio del Interior. Informó Edwin Benalcázar. 65 funcionarios judiciales han sido desvinculados en los últimos meses de escala nacional por posibles casos de corrupción. Así lo informó el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, durante una mesa de seguridad llevada a cabo en la Corte Provincial de Justicia. Se trata del cuarto Consejo de Seguridad realizado por la Judicatura, que inició en mayo del presente año. Al igual que en las anteriores ocasiones, la reunión debía contar con las máximas autoridades del Guayas, pero no fue así. No es momento de señalar, de acusar, es momento de fortalecer la institucionalidad. No estuvieron presentes el gobernador, la prefecta, el director del SNAI, ni los alcaldes de 24 cantones, de los 25 con los que cuenta la provincia. Yo creo que los señores burgomaestres en sus diferentes jurisdicciones están cumpliendo con sus atribuciones, cumpliendo sus agendas, pero
vean las mesas, han remitido y han mandado a sus principales delegados. Pasando a embalsar. Full sicariato, hermano. Y lo que pagamos psicológicamente somos los ciudadanos del pueblo. ¿Por qué no vino el alcalde? El alcalde justamente no está aquí porque hoy, los jueves, sesiona el Consejo Cantonal. La directora provincial de la Judicatura, Mercedes Villarreal, mencionó que en 24 unidades de esa entidad tuvieron que atender bajo la modalidad de teletrabajo debido a la inseguridad. En lo que va del año 2023, hemos recibido más de 10 amenazas de bombas en las dependencias judiciales de la provincia de Guayas y un sinnúmero de mensajes telefónicos intimidadores del crimen organizado. El presidente de la Judicatura, Wilman Terán, informó que en los últimos 7 meses, 65 funcionarios judiciales han sido desvinculados a nivel nacional por presuntas irregularidades. Es momento de observar qué está pasando en las unidades de flagrancia, que hay que hacer una auditoría, posiblemente sea necesario generar observatorios ciudadanos. Es menester empezar un proceso de denuncia constante para acelerar el proceso de depuración. La próxima mesa de seguridad se realizará a inicios de octubre de este 2023, informó Jorge Salazar. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora vamos con estas noticias positivas que, como siempre decimos, marcan la diferencia. Y es que a partir de ahora, pacientes que padecen cáncer y son de otras provincias tendrán la oportunidad de contar con hospedaje. Esto gracias a que Solca Quito abrió un centro de acogida para las personas que padecen y luchan contra esta enfermedad y puedan quedarse. Uno de los beneficiados es don Rodrigo Quesada, oriundo de Tena, que se ha enfrentado a las inclemencias de la naturaleza y en ocasiones incluso no ha podido llegar a las citas médicas. El hombre de 70 años ahora está más tranquilo, cuenta con hospedaje durante toda la semana y así garantiza su salud y atención médica. Este es un hotel de 3 estrellas para nosotros que no tenemos posibilidades económicas para pagar, pero gracias a Sol que estoy bien. También encontramos a una madre de familia, es de Cotopaxi y su pequeña hija está internada en Solca Quito. Tiene la oportunidad de quedarse en la habitación, pero necesita descansar, comer y bañarse. Para ella, este centro de hospitalidad se ha convertido en su mejor aliado. Súper bien, con una comodidad excelente, más que todo para las personas que somos de bajos recursos. Así como estos casos se repiten por decenas, datos de Solca Quito indican que cerca del 10% de pacientes con cáncer que residen en provincia abandonaron su tratamiento. Una de las principales causas, la dificultad de movilización y hospedaje. Hay muchas personas que dependiendo de sus tratamientos de quimioterapia o radioterapia han permanecido largos periodos de tiempo, incluso un mes o más. En la actualidad, Solca atiende alrededor de 8,000 pacientes al año, de los cuales el 33% corresponden a personas que provienen de distintas provincias. El centro de hospitalidad tiene un costo de $2 a $5, pero todo depende del análisis socioeconómico. Más del 40% de nuestros pacientes no han pagado ningún valor económico por su estadía. Un espacio que acoge a pacientes con cáncer y familiares de escasos recursos. En Quito informó Iván Casamen. Cerca de 10,000 habitantes de las Islas Galápagos podrán beneficiarse del plan piloto de telemedicina que implementa el Ministerio de Salud. Esto ocurrirá en 3 provincias del país. En Guayaquil, los hospitales Monte Sinaí, Albert Gilbert Pontón y Francisco de Icaza Bustamante estarán enlazados con las Islas Isabela y San Cristóbal, mientras que en un hospital de Quito se atenderá a pacientes de La Tacunga. La paciente era de Isabela, en las Islas Galápagos, y fue atendida por el doctor Ender Gómez desde el hospital de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Al inicio la señal fue intermitente. Tal vez mientras se conecta... Superado el percance, el plan piloto de telemedicina había empezado y según el ministro de Salud, la consigna es beneficiar
a más de 2.000 habitantes insulares. Seguir el monitoreo del paciente, los signos vitales, el fonendoscopio para que el médico especialista escuche el corazón, pueda tomar la presión, el electrocardiograma. Hay 3 provincias involucradas en la atención virtual: Guayas, Galápagos y Cotopaxi. Lo mismo estamos trabajando desde el Hospital Abel Gilbert, desde el Francisco Icaza y desde Liborio Panchana con el Hospital Oscar Yandal en San Cristóbal, en Galápagos, ¿no? Por ahora hay 13 especialidades: medicina interna, dermatología, endocrinología y psiquiatría. En San Cristóbal hay más de 7.000 habitantes. En realidad creía que nunca iba a llegar. Esto es una ayuda para una atención primaria, también para especialidades y para descongestionar. Para dar atenciones a 788 pacientes que evitamos que tengan que venir al continente para la atención, incluso quirúrgica. Con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. Desde este próximo 11 de septiembre, un grupo de psicólogos de la Secretaría de Salud del municipio capitalino atenderán llamadas de emergencia de salud mental que lleguen al ECU 911. La salud mental es uno de los factores que más descuidamos en nuestras vidas. A menudo los cuadros de depresión y ansiedad son camuflados con sonrisas risueñas que en los momentos de soledad se convierten en tormentas eternas. Es ahí cuando la atención oportuna de un especialista puede llegar a salvarnos la vida. En estos casos es cuando la ciudadanía debe tener acceso a una línea telefónica 24/7, es decir, que esté activa todo el tiempo. Ante esta problemática y el aumento de las cifras de suicidio registradas en la capital, la Secretaría de Salud y el Sistema Integrado ECU 911 firmaron un convenio para la incorporación de psicólogos a las salas de atención de emergencias en Quito para tratar todas las llamadas en materia de salud mental. De tal forma que si una persona necesita apoyo de urgencia, porque en realidad requiere este auxilio psicológico, puede llamar al 911 y va a ser atendido al otro lado de la línea con un personal especializado. El servicio, indicaron las autoridades, brindará un primer e importante apoyo a aquella persona que esté pasando por una crisis de salud mental. Y tener una contingencia que sea oportuna, que sea expedita y que podamos responder. Adicional a esta incorporación, el municipio también habilitará una línea de atención de salud mental para casos que no constituyen una emergencia, pero que sí requieren una atención especializada. A partir ya de este 12 de septiembre vamos a dar un servicio de atención telemática. Vamos a dar ese apoyo desde la Secretaría de Salud llamando al 101 opción 9, que es justamente la línea telefónica del municipio. Las autoridades informaron que estos servicios serán gratuitos y agendados de manera presencial o virtual las veces que el especialista lo determine. Esta cita puede ser justamente telemática, le van a mandar un link, se puede conectar. Lo que nosotros vamos a recomendar es que las personas se puedan conectar en un lugar seguro y realmente dar esta contingencia y esta atención subsecuente. No solo necesariamente será una atención, sino las que el psicólogo o el especialista determine. Según datos del ECU 911, en lo que va del año se han registrado 16 suicidios en Quito. A su vez, otras 50 tentativas se han prevenido tras la atención oportuna del personal de auxilio. Informó Mauricio Sánchez. Y en este marco, los niños en edad escolar primaria enfrentan retos en el ámbito social y educativo por la detección tardía de algún trastorno del neurodesarrollo. Varios expertos señalan que se podría trabajar en su condición desde los hogares. El retorno a las aulas después del periodo de vacaciones puede ser un desafío para cualquier niño, pero para aquellos que enfrentan algún trastorno del neurodesarrollo es un reto más grande. Entre estos están el trastorno del espectro autista o el de déficit de atención e hiperactividad. Los trastornos del neurodesarrollo son condiciones con una base neurobiológica conocida. Se define aquellos en los cuales estos niños que han presentado este tipo de trastornos antes de la pubertad empiezan a presentar manifestaciones de un retraso en la adquisición de las pautas psicomotoras. Investigaciones locales indican que alrededor del 5 al 7% de los niños en edad escolar primaria presentan algún tipo de trastorno del neurodesarrollo, que pueden ser tratados desde el hogar o por especialistas. Todo esto depende mucho de cómo en casa también nos relacionemos con nuestros hijos, ayudando a nuestros hijos a estimularse
tempranamente, tanto en lo que es el hablar claramente, por ejemplo, el brindarle los alimentos más saludables y adecuados. Esto va a permitir que un niño desarrolle más sus talentos neurológicos y obviamente socialice más. El TDAH es un desafío que afecta a muchos niños en todo el mundo y su impacto en la educación subraya la importancia de la detección temprana y la implementación de estrategias efectivas para garantizar un futuro académico y social exitoso. No solo es un trastorno del aprendizaje, sino también de su comportamiento. El niño es muy hiperactivo, se trepa a las paredes, no guarda silencio, está inquietando a los otros niños. La conciencia y comprensión de los trastornos del neurodesarrollo son esenciales para garantizar que estos niños reciban una atención oportuna. Nunca deberíamos tomar esta postura de ver y esperar. O sea, como decir, bueno, esto ya está pasando, esto puede ser transitorio y vamos a ir avanzando. Y según los criterios actuales de trastornos de déficit de atención e hiperactividad, nosotros podemos definirlos a partir de los 4 años de edad. Informó José Mendieta. Ahora les presentamos la segunda entrega en donde conoceremos la forma de trabajo de los call centers al margen de la Ley de Protección de Datos y los retos a los que se enfrenta la autoridad que esté frente a la superintendencia. Una base de datos está conformada básicamente por los nombres completos de una persona, número de cédula, edad, correo electrónico y número de celular. Información que muchos call centers la han obtenido de forma irregular, donde la información personal tiene un precio. Se cobra cada registro, dependiendo la base, si es buena o mala la llamamos. Se llegan a cobrar por registro $1 o $1.50. Y las bases por lo general se compra 1.000, 1.500 datos. Las fuentes accesibles al público son las que les permitirían trabajar a los call centers. ¿Cuáles son fuentes accesibles al público? Las guías telefónicas, las guías de emprendedores, las guías de comerciantes, las guías de profesionales. ¿Por qué? Porque la ley establece que los datos de comerciantes, profesionales, emprendedores, todas estas personas que tienen la calidad de comerciantes pueden ser accesibles al público cuando se trate de nombre, apellido, cargo y el número telefónico profesional y el correo profesional. La Ley de Protección de Datos señala que el usuario o cliente es el que tiene la potestad de autorizar el uso de su información. Y son muy pocos los clientes que dicen, no, yo voy a denunciarles porque no es justo que alguien les haya dado mis datos y todo eso, pero a veces queda en una simple amenaza, más no van directamente a denunciarlo, ¿no? Expertos señalan que las empresas no pueden condicionar el acceso a los servicios si es que el cliente no está de acuerdo en compartir sus datos personales para fines comerciales. Tengo todo el derecho y toda la facultad para negar el proporcionar mis datos personales. La Ley de Datos Personales también establece excepciones. No es cierto esto de que nadie me puede llamar. La ley establece justamente que cuando hay una relación contractual, por ejemplo, compro un teléfono, ¿ya? O compro un televisor. La empresa vendedora, si yo no pago, la empresa vendedora está autorizada, está facultada para poderme llamar a hacer la cobranza. Otra cosa diferente es si es que esa empresa, la vendedora del teléfono o del televisor, va a utilizar a un tercero para llamar. La autoridad que sea designada para estar al frente de la Superintendencia de Protección de Datos tendrá que enfrentar algunos retos, entre ellos crear la institucionalidad, resolver las denuncias pendientes, dictar guías de orientación y realizar campañas de sensibilización orientadas a la ciudadanía. Eso significa además mucho trabajo complejo y por eso es que la ley estableció que se dicte, apenas se promulgó en el 26 de mayo de 2021 a la Autoridad de Protección. Y ya ahora sobrepasamos todos los tiempos. Informó José Mendieta. Según la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, solo hay 11 importadores autorizados para la venta de fentanilo con fines terapéuticos. Esto mientras la Policía Antinarcóticos informó que encontraron evidencias en la frontera con Colombia, cuya mercadería iba a venderse en la bahía en el puerto principal, aquí en Guayaquil. Lo cierto es que hay decenas de personas sumidas en un fenómeno que parecería incontrolable. Veamos. Lo venden en cualquier plataforma, pero en la Unidad Nacional de Investigación de Sustancias Químicas de la Policía Antinarcóticos afirman que no se trataría de una comercialización ilegal.
con conocimiento de causa. Personas o familiares que estaban utilizando este medicamento en tratamientos de personas que se encontraban en etapas terminales hizo que el desconocimiento de la ley haga que oferten esta medicina por las redes sociales. En la ARSA informan que solo hay 11 importadores autorizados con fines terapéuticos y hasta el momento no han identificado laboratorios clandestinos. Verificando toda la trazabilidad del fentanilo, desde los importadores, las distribuidoras farmacéuticas, las casas de representación y las farmacias. Quiero decirles que este medicamento tiene que ser reportado los 10 primeros días del mes. Eso lo determina la ley orgánica. Afirma que los controles son permanentes. 220 profesionales farmacéuticos han visitado 1.300 farmacias a nivel nacional. En el área de la psicología, de la psiquiatría, etcétera, y para eso nosotros desarrollamos esas capacidades, esos servicios que estamos haciendo, estamos contratando personal, no es suficiente el que tenemos. Pero la policía ha encontrado algunas evidencias en la frontera norte y van a comercializarse en el centro de Guayaquil. Igual fentanilo líquido y también estaba incluido ahí medicamentos como el clonazepam, que también son medicamentos controlados que se encontró en la bahía. El mayor Gavilanes cree, sin embargo, que el problema de fondo estaría en la ley de drogas, vigente desde el 2005. Pero hay otros precursores del fentanilo, que es el carfentanilo, norfentanilo, acrilfentanilo, que no están controlados. Esto se suma a la inexistencia de protocolos para el tratamiento de consumidores de fentanilo, afirma la experta Julieta Sagnay. Y la ola apenas se está perfilando, informó Jorge Escobar. Cambiamos de ámbito de la información y ponga mucha atención con esta noticia, porque más de 800,000 vehículos a escala nacional fueron bloqueados y dados de baja al no haber sido matriculados en los últimos años. La Agencia Nacional de Tránsito advierte que la sanción también puede llegar a la retención del automotor. En cumplimiento a la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, la Agencia Nacional de Tránsito inició la depuración de los registros de la base única de datos, donde los vehículos que por más de 3 años no han sido matriculados fueron bloqueados, y aquellos que se encuentran inactivos por más de 6 años fueron dados de baja. Alejandra Caicedo, coordinadora de gestión y control de la ANT, señala el alcance de esta acción. Esta ley, en su artículo 13.2, te indica que el Organismo Nacional de Control de Transporte Terrestre y Tránsito de oficio bloqueará temporalmente los vehículos sobre los cuales no hubieran registrado matriculación durante el plazo de los 3 años. Y de igual manera, a los que hubieran permanecido bloqueados o suspendidos durante este tiempo de 3 años y mantienen su inactividad, serán dados de baja. Si su vehículo fue bloqueado o dado de baja, puede iniciar un trámite para revertir esta sanción cumpliendo ciertos requisitos. Tienen que acercarse a la Agencia Nacional de Tránsito cumpliendo todos los requisitos que están publicados en nuestras cuentas oficiales y en la página de la ANT. Para el desbloqueo lo pueden realizar a nivel nacional en todas las direcciones provinciales, adjuntando el formulario que está en la página web con el pago de la tasa, la copia de la matrícula o en caso de que no tengan la matrícula, el contrato de compra y venta y debidamente legalizado, y el tema de las improntas que son obtenidas en un GATS. La funcionaria señala que la aplicación de esta disposición puede llegar incluso hasta la retención del automotor, pese a que haya sido aprobado previamente la revisión técnica vehicular. La revisión técnica es una parte del proceso de matriculación. Recordemos que en el GAT de Quito, del municipio de Quito, el año anterior nosotros como ciudadanos hicimos el proceso de matriculación y teníamos que cumplir un último paso, que era enviarle el documento de revisión a través de correo electrónico para que el GAT configure y concluya el proceso de matriculación. Entonces, si este paso no sucedió, el sistema de la Agencia Nacional no registra que el proceso de matriculación se haya realizado. Hasta la fecha, son alrededor de 890,000 vehículos los que recibieron esta sanción. Y para realizar el trámite de desbloqueo, no es necesario contar con el patrocinio de un abogado y tampoco tiene costo alguno. Informó Miguel Ángel Bedoya.
La Contraloría General del Estado concluyó que la revisión técnica vehicular en Quito se desarrolló sin respaldos contractuales entre noviembre del 2019 y julio 2021. El informe reveló que el proceso no contó con un concurso público. El informe revela que para la prestación del servicio técnico de los automotores no se efectuó un concurso público. En su lugar, entre noviembre del 2019 y julio del 2021, se suscribieron convenios de pago recurrentes aplicando porcentajes de participación de las tasas para el municipio y las operadoras, que se establecieron sin sustento técnico. La Contraloría aprobó el examen especial a los procesos de contratación y convenios de pago suscritos para el municipio de Quito entre febrero del 2020 y diciembre del 2022 para la operación de los centros de revisión vehicular. El informe de la auditoría señaló que luego de finalizar los contratos suscritos en el 2002 con las empresas Danton S.A. y Consorcio ITLS del Ecuador, para la operación de los centros de revisión, el municipio realizó desembolsos por más de 7 millones sin respaldo contractual. Además que el monto de las obligaciones del Cabildo se establecieron en enero del 2021 en un acta de negociación en la cual se determinó que el municipio recibirá el 36% de los ingresos y los aliados privados del 64%. Las tarifas no se sustentaron en informes técnicos, económicos o legales. El informe concluyó que no se precauteló los intereses institucionales ni se garantizó las mejores condiciones económicas para el municipio. Ahora les contamos que Rómulo Javier Sánchez, ciudadano ecuatoriano, murió tras recibir un impacto de bala en el rostro. El compatriota oriundo de Ambato puso resistencia cuando intentaban robarle mientras se dirigía a su trabajo en Estados Unidos. La familia pide ayuda a la Cancillería para repatriar el cadáver. Brooklyn, Estados Unidos. Es el momento exacto en el que el ecuatoriano Rómulo Sánchez, de 33 años, es abordado por un grupo de delincuentes quienes le disparan. Y luego escapan del lugar. Testigos trataron de detener a los agresores, pero fue imposible. Desde otra cámara de seguridad se ve cómo actuaron los sospechosos. Eran las 4 de la mañana y el compatriota al parecer esperaba un recorrido que lo llevaría a su trabajo. Estaba con una maleta por la que puso resistencia y lo asesinaron. Se ve en parte, hay un video donde que se puede notar de que lo patean, pero un tiro sí es el que en el pómulo y pómulo derecho. A esta medida más o menos, donde que fue un tiro fulminante. Rómulo abandonó su natal Ambato para ir en búsqueda del sueño americano. Hace algo más de un año decidió emigrar de manera ilegal. Un viaje que le costó alrededor de $18,000. Dinero que se encontraba pagando, por lo que debía trabajar muy duro. Tenía 2 trabajos, en momentos se dedicaba a trabajar en la construcción como obrero de construcción en el día, y bueno, cuando también había la oportunidad también trabajaba como Uber. Su familia está desconsolada. No encuentran la mochila, pieza clave para la repatriación del cuerpo. Tampoco tenemos sus documentos. Y eso es uno de los requisitos que, por ejemplo, nos solicitan para poder traer el cuerpo de mi hermano. Pero lamentablemente ese es uno de los requisitos y realmente ahí no sabemos cómo hacer. Por eso solicitan ayuda a las autoridades pertinentes para poder traer el cadáver, pues son de bajos recursos económicos. Que se agiliten los trámites por medio de Cancillería, el consulado o algo que nos ayuden. El compatriota abandonó el país en su afán de mejores días, sin imaginar que cumpliendo uno de sus sueños moriría. La policía busca a los responsables. Informó Marilyn Jaramillo.